Y bienvenidos a Direct Fútbol. Hoy está con nosotros Camilo Esperanza, uno de los grandes invitados que hemos tenido en esta página. Camilo ha tenido el honor de ser parte del Fútbol Club Barcelona. Hoy es parte del cuerpo técnico Guayaquil City Fútbol Club. Él ha trabajado en Nueva Zelanda, ha trabajado en varios clubes de fútbol y es un tipo que sabe muchísimo de la materia. Es uruguayo de nacimiento, hoy está con nosotros. Y bueno, posterior a esto, doy la presentación para Víctor Lord, que es el dueño de la página Direct Fútbol, y doy la presentación para Cristian Durán, el co-creador del podcast Diálogos Disidentes, que pueden seguir en la página de Instagram. Camilo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte como invitado. Buenas noches, muchas gracias a todos por la invitación, es un placer estar aquí. Dale. Víctor, ¿cómo estás? Bien, Luis. Gracias por armar este proyecto. Estoy seguro que mucha gente nos va a ver y bueno, listos para conversar con Camilo acerca de lo que más nos gusta, el fútbol. Dale. Cristian Durán, ¿cómo te va? Hola, pues yo estoy contento, estoy intrigado a la vez de ver cómo se sucede todo esta entrevista con las dificultades técnicas que vienen en este tiempo de... Siempre es una cuestión impredecible. ¿Estoy? ¿Te escucho? Ok. Pero por otro lado, estoy entusiasmado de poder hablar con Camilo. Tengo muchas preguntas preparadas. Es una persona de fútbol con la que realmente me interesa hablar sobre la teoría, más específicamente, la teoría del juego. Entonces, cuando quieras arrancamos. Sí. Víctor, ¿cómo te va? Primera pregunta para Camilo. Bien, Camilo, bueno, primero es un honor poder conversar contigo y bueno, rápidamente el tema de las preguntas. Antes de ir con la teoría, quisiera saber qué fue lo que te convenció para venir a Ecuador. ¿Qué viste en nuestro país para tomar este nuevo desafío? Bueno, el honor es mío, Víctor, es un placer estar aquí conversando con ustedes realmente. Bueno, yo te cuento brevemente cómo fueron mis años previos a la llegada a Ecuador, ¿no? Yo venía trabajando en Barcelona, en diversos clubes, hasta que en el año 2016 ficho por el Barcelona y empiezo a trabajar en sus proyectos internacionales, ¿no? Había tenido experiencias en fútbol, digamos, semiprofesional en Cataluña, que es una región que a nivel futbolístico es bastante competitiva, pero no había tenido experiencias en equipos vestuarios profesionales, ¿no? Con el paso por el Barcelona entré a un nivel diferente, a una dimensión diferente en lo metodológico, en lo conceptual, en un montón de aspectos, ¿no? Pero mis experiencias seguían siendo con jugadores en procesos formativos, ¿no? Luego de ahí estuve, bueno, con el Barça estuve en Brasil, estuve también en Estados Unidos y me tocó la posibilidad de irme a Nueva Zelanda. Y en Nueva Zelanda la calidad de vida es fantástica, se vive muy bien, es un lugar muy bonito, muy seguro, muy tranquilo, pero el fútbol todavía está en unas etapas tempranas de desarrollo. Es decir, allí tienen los deportes principales que son el rugby durante el invierno y el cricket durante el verano. Todavía viene por detrás de esos dos deportes. Y bueno, me surge la oportunidad a través de Paul, del profesor Gailanes, con quien yo tengo una amistad desde hace muchísimos años, de cuando él jugó en Uruguay. Me surge la oportunidad de venir aquí a Ecuador. Y la verdad, no nos lo pensamos mucho a nivel familiar. Fue una conversación que tuvimos a nivel familiar, porque a nosotros nos gusta tener tomar todas las decisiones de esa manera, pero realmente prevaleció la idea y prevaleció mi entusiasmo por venir a un país muy futbolero, un país en el que el fútbol se vive de una manera mucho más intensa de la que yo esperaba incluso. Yo sé que Ecuador es un país muy futbolero, con mucha tradición futbolística, pero nunca había vivido aquí en Ecuador.
y cuando llegué aquí, realmente la realidad superó mis expectativas en cuanto a la pasión con la que se vive el fútbol aquí. Y estar en un entorno de un club como Guayaquil City, que está creciendo, que tiene un proyecto muy serio y muy a largo plazo, con jugadores de una trayectoria internacional impresionante, me pareció que era un poco el paso que necesitaba dar en mi trayectoria. Es decir, ya pasé por categorías formativas, pasé por un fútbol semiprofesional en una región con un desarrollo futbolístico muy grande como Cataluña, y me faltaba estar dentro de un vestuario profesional. Y realmente fueron todos esos elementos los que terminaron conspirando para que tomara la decisión de venir aquí a Ecuador, y no me arrepiento en absoluto de haber tomado esa decisión. Al contrario, me alegro muchísimo y lo disfruto mucho cada día. Dale, Cristian tiene bastantes preguntas para Camilo. Cristian, ¿cómo te va? Bueno, sí, y de hecho me surgieron tres más tan solo con escucharte en la primera respuesta. Vamos. Veamos con cuál inicio. A ver, tú ya has tenido experiencia en distintos países con respecto al fútbol. Y quisiera, ya que comentabas un poco que, por ejemplo, en Nueva Zelanda no era tan popular, pero era muy buena en la calidad de vida. En Cataluña, mucho más competitivo, mucho más centrado en ese sentido, y acá está más avivado. En general, ¿cuál vendría a ser la diferencia? Si puedes expandir un poco más sobre las diferencias futbolísticas con respecto a los países que has estado. Bueno, la verdad es una pregunta excelente, y la respuesta merece amplitud, ¿no? Porque yo soy un tipo yo nací en Uruguay, en el año 2005 me voy a vivir a Barcelona, en el año 2017-2018 viví en Brasil, luego me voy a Nueva Zelanda, anduve por Estados Unidos. Es decir, me ha tocado ver fútbol muy diferentes, muy diversos, siempre en lugares con mucha pasión, cada uno con su cultura y su forma de ser, que lo vive también de forma diferente, pero lugares donde el juego en sí varía muchísimo, ¿no? Yo me crié en un contexto como el uruguayo, que quizás sea bastante parecido al contexto que nos podemos encontrar acá en Ecuador, en el sentido de, en etapas formativas sobre todo, o sea, es decir, en el fútbol profesional lo ponemos aparte porque ahí lo único que cuenta es ganar. En Ecuador, en Uruguay, en la China y en Nueva Zelanda, en todos lados es lo mismo, ¿no? Hablemos del contexto más formativo. En Uruguay el contexto formativo es ganar precio de cualquier manera, y da igual el cómo. Recién en los últimos años en Uruguay se está generando una escuela más paciente y con una visión a más largo plazo de lo que es el proceso formativo, seguramente influenciada por muchos profesionales que se han formado también en Cataluña y en España, ¿no? Entonces, en ese sentido, Uruguay y Ecuador tienen una similitud, ¿no? Más allá de los matices que puede haber con respecto a la historia, la trayectoria, los títulos que puede haber ganado los clubes y las selecciones nacionales, ¿no? Pero la pasión y la forma de entender el fútbol a nivel formativo, a nivel de desarrollo de jugadores, es muy similar en los dos lugares. En Cataluña hay una perspectiva totalmente diferente. Yo te diría que aquí el 99,9% de los chicos que se embarcan en el proceso de fútbol formativo tienen como objetivo llegar a primera división. En Cataluña no es así. En España en general no es así. Es decir, el llegar a primera división se ve como algo verdaderamente lejano. Los chicos, si llegan a primera división regional, ¿sí?, que digamos es la cuarta o quinta categoría a nivel nacional, en muchos casos ya dan por satisfactoria su trayectoria, porque la vida pasa por otros lugares, pasa por la educación, la formación académica, y realmente nadie se plantea hacer una carrera en el fútbol hasta que tengas 16, 17 años y veas que eso es algo muy cercano. Entonces, todo eso hace que la cultura que hay alrededor del juego, hace que la cultura que se genera en las relaciones de los padres con los niños, de los niños con los clubes, sea totalmente diferente. Y eso yo lo veo radicalmente diferente a cómo es la cultura aquí en Uruguay, seguramente en Brasil también, donde la mayoría de chicos que se meten en el fútbol formativo
tienen el sueño y el objetivo de llegar a primera división y lo ven como algo alcanzable. En España, en Cataluña, la realidad es otra, la gente tiene otras prioridades, tiene otras perspectivas, y llegar a primera división no es una de ellas seguramente para la mayoría. Y en Nueva Zelanda, pues el fútbol, realmente, como no hay una liga profesional en términos globales en Nueva Zelanda, sino que hay un equipo que es profesional que juega en la liga de Australia, pues la gente no se toma el fútbol de ninguna manera como una prioridad, se lo toman como deporte. ¿Quién tiene razón? ¿Quién está en lo correcto? ¿Quién está en lo equivocado? ¿Quién está equivocado? Yo no lo sé. Al final, el fútbol es deporte, el deporte es salud, es competitividad, es calidad de vida, es pasar por otros lugares, y yo no sé si echarle sobre los hombros a un chico la responsabilidad o la obligación, imponerle la obligación de tener que llegar a primera división, sea algo sano y saludable para su desarrollo, ¿sí? Seguramente sin esa tensión, ni Ecuador, ni Uruguay, ni Brasil sacarían los jugadores que sacan, ¿no? La cantidad y la calidad de jugadores que sacan. Seguramente también estén quedando muchos chicos por el camino que acaban su adolescencia con muchas frustraciones, ¿no? Y esas frustraciones las arrastran y las proyectan sobre sus hijos luego más adelante cuando son padres, ¿no? Entonces, ¿quién está en lo cierto? ¿Quién está equivocado? Es un poco difícil de decir. Lo que sí te puedo decir es que hay diferencias notables, tanto a nivel cultural, en la forma en la que el fútbol interactúa con la sociedad, y eso tiene un impacto natural en la forma en cómo se juega el fútbol y cómo se vive el fútbol, ¿no? Aprovecho para decirles que sigan la cuenta en Instagram de Diálogos Disidentes de Cristian Durán. Por cierto, si le pasa algo a mi conexión, Víctor, tú puedes seguir conmigo. Me surgió una pregunta, Cami, sobre Barcelona. Yo tuve la oportunidad de estar en Barcelona junto con Cristian en el año 2018. Súper chévere, una ciudad súper futbolera, obviamente, como está el Barça allá, es increíble. Soy un poco curioso. ¿Qué estilo de juego, qué equipo de fútbol te hubiera gustado más? ¿El Barça de Guardiola, el Liverpool de Klopp, o el Chelsea de Mourinho, o el Inter de Mourinho, un equipo de Mourinho? Son estilos de juego completamente diferentes. Muy buena pregunta. Mira, te voy a responder. No sé si te vas a quedar contento con la respuesta, pero voy a intentar responder. Las personas pasamos por diversas etapas y nos vemos a nosotros mismos a lo largo de nuestra vida de manera diferente, vemos las relaciones con los demás de manera diferente, vamos viviendo, vamos aprendiendo, vamos interactuando, y todo eso nos va configurando y reconfigurando todo el tiempo, ¿no? Vamos cambiando, somos seres cambiantes, ¿no? Y yo hoy soy de una manera de la que no era hace 5 años, y espero que hoy, la forma en la que hoy veo el fútbol y la que hoy veo el entrenamiento y la forma en que veo la vida en general, hoy no sea la misma que dentro de 5 años, ¿no? Porque quiere decir que no habré aprendido nada, ¿no? En la medida en que voy viviendo, voy teniendo experiencias diferentes que me van cambiando, voy cambiando mi forma de ver el mundo y de ver las cosas. No, te imaginarás, yo les contaba, ¿no? Yo nací en Uruguay jugando de una manera que no tiene nada que ver con la forma en la que yo veo y siento el fútbol hoy, ¿no? Yo jugaba en campos de tierra y en partidos en los que con 7 años a mí me tocó del entrenador yo jugaba de puntero izquierdo, era muy bueno, con 7 años, era muy bueno, hacía muchos goles, y mi padre en verano me rapaba, me cortaba el pelo. Y a mí me tocó que con 7 años el entrenador del equipo rival me dijera en un partido: pelado, cuídate las piernas porque te vamos a romper todo. Con 7 años, ¿no? O sea, el nivel de locura con el que se vive el fútbol en un lugar en el que el entrenador rival le dice a un niño de 7 años: cuídate las piernas porque te vamos a romper todo, claro, da la pauta de cómo se vive el fútbol ahí, ¿no? Y yo crecí y me formé en ese contexto hasta que con 23 años me fui a vivir a Barcelona. Y mi concepción del fútbol, y no solamente del fútbol, sino de la vida, cambió radicalmente cuando me fui a vivir a Barcelona. ¿Por qué?
estuve expuesto a una serie de influencias y a una serie de interacciones con personas de otros entornos a las que nunca había estado expuesto en Uruguay, ¿no? Y esa fue mi vida durante 15 años prácticamente. Y luego pasé por Brasil, por Río de Janeiro, otras influencias. Me tocó ir a Estados Unidos. Tuve experiencias en el medio mientras trabajaba para el Barça en Australia, en Japón, muy breves, pero que también te van haciendo ver cosas diferentes, ¿no? Y bueno, y hoy estoy aquí en Ecuador y por el medio ha pasado todo eso que tú comentas, ¿no? Ha pasado el Mundial de Sudáfrica con Uruguay saliendo cuarto, ha pasado el Barça de Guardiola, ha pasado Mourinho, ha pasado Klopp, han pasado tantas cosas que a todos nos ha cambiado el gusto, Claro. las preferencias y las formas de ver el juego. Yo hoy que estoy en un equipo profesional, te puedo decir que en este año y medio, este año y poco que llevo aquí en Ecuador, mi forma de ver el fútbol ha cambiado también. Porque yo hasta ahora me movía en un contexto formativo donde hay una serie de prioridades y donde hay una serie de necesidades, ¿no? Y hoy estoy en un contexto profesional donde las prioridades y las necesidades son otras. Y eso te va moldeando, ¿no? Yo hoy sinceramente tengo una proximidad en cuanto a gusto, en cuanto a dominio de la idea y en cuanto hasta de una perspectiva más filosófica con las ideas que son más asociadas a lo que tradicionalmente se denomina juego de posición, porque es el estilo que yo he vivido durante los últimos 15 años, es el estilo que me han transmitido en Barcelona, no solamente en el Barcelona, en el club, sino en Barcelona, ¿sí? Porque normalmente se asocia el juego de posición con el Barça. El juego de posición es algo que es mucho más profundo que eso, está muy arraigado en la cultura catalana y va mucho más allá de lo que es el Barça, ¿no? Pero también entiendo que el Barça juega en un contexto determinado. Y nosotros somos el Guayaquil City y jugamos en Ecuador con un contexto totalmente diferente, ¿sí? Desde lo ambiental, pasando por los jugadores que tenemos, pasando por las necesidades que tenemos, pasando por el lugar en los objetivos a nivel de club, ¿no? Entonces, si bien yo me siento muy próximo, muy cercano a esa identidad futbolística que podría denominarse próxima al juego de posición, hoy creo que soy un tipo mucho más ecléctico, un tipo que ha sido influenciado por un montón de escuelas y que a causa de las necesidades que he ido detectando en mi equipo, digo y en realidad digo hemos, ¿no? Todo el cuerpo técnico, las necesidades, las dificultades, los problemas, las circunstancias que rodean a nuestro equipo, nuestra realidad, pues nos hemos visto forzados a explorar otras soluciones que no necesariamente están relacionadas con el juego de posición. Algunas sí, algunas no. Pero yo creo que al final, y perdonen si me extiendo en la respuesta, pero es que la pregunta era muy buena, tenía miga, daba para desarrollar. Al final un equipo termina siendo un organismo vivo, es un ser vivo, ¿sí? Y en la historia de este planeta, los seres que han sobrevivido y han prosperado y han permanecido en la Tierra durante generación tras generación son los que son capaces de adaptarse. Los que se han mantenido rígidos y no han sido capaces de adaptarse a los cambios del contexto han sido extintos, han desaparecido de la faz de la Tierra. Entonces, a mí me parece que es muy romántico y es muy bonito la idea esta de yo voy a morir con mi idea. Bueno, miren, señores, yo no me quiero morir. Entonces, si mi idea no me permite sobrevivir, pues tendré que, con matices, tendré que ir matizando esa idea para que se pueda adaptar al contexto en el que se desarrolla mi equipo, ¿no? Porque uno también en un contexto profesional va entendiendo que muchas veces pensamos que es el entrenador, ¿no? Las ideas del entrenador. Bueno, de las decisiones que toma el entrenador o que toma el cuerpo técnico, muchas veces dependen 20, 30, 40, 50 familias, ¿no? Es decir, las familias nuestras, las familias de los jugadores, las familias de la gente que trabaja en las oficinas, las familias de los cancheros,
la familia de los utilleros, de los médicos. Entonces uno no le queda más remedio que revestirse también de un poco de responsabilidad y no por ser un romántico voy a morir con mis ideas y voy a perjudicar a un montón de gente que está ahí atrás también y que se merece que uno le busque la vuelta para que, sin renunciar a lo que lo hace uno, encontrar los caminos que sean válidos y que sean funcionales a los intereses colectivos. De acuerdo, y me surgen millones de preguntas, pero Víctor está ansiosísimo por preguntar, así que démosle paso. ¿Cómo te va, Víctor? Bien, Camilo, hay una frase con la que me quedo, lo de explorar soluciones a lo que llega acá. Y precisamente mi pregunta iba un poco ligada a eso, porque si bien es cierto, Guayaquil City a lo largo de estos años ha trabajado en un proceso, ¿verdad? Y se ha visto la mejoría, porque hoy podemos decir que Guayaquil City es un equipo que es protagonista y está apuntando ya a clasificar a un torneo internacional, cosa que le costaba hacer en los años anteriores, terminaba en los últimos lugares o bajo en la tabla, ¿no? Entonces, se nota que ha habido un cambio, ¿por qué le digo? Porque, por ejemplo, en los despejes ya no es, como decimos acá, el típico ecuatoriano que la bota para el costado, sino que ya vemos un mejor despeje como lo vemos en Europa. El tema de la posesión, no quiero decir que es un tiki-taka, pero por lo menos este equipo ya controla mejor el esférico. Entonces, a lo que llegó, qué notó y cómo cambiar esas ideas a los jugadores, porque obviamente venir con nuevas ideas, eso lleva a un cambio al que deben trabajar también los jugadores. Entonces, ¿cómo ha sido todo ese proceso para llegar a lo que hoy está demostrando el City en el campeonato? Bueno, buenísima la pregunta, muchas gracias. Lo primero, eso de que estamos para clasificarnos a una Copa Internacional, bueno, lo veremos dentro de 26 partidos, ¿no? De momento no hemos ganado nada. Lo último que sabemos de Guayaquil City es que en el campeonato anterior acabamos 12º de 16 equipos. Entonces, estamos contentos y estamos satisfechos con el desarrollo y cómo se viene dando este proceso, pero bien que hemos hecho algunos amistosos que han salido bien y todo esto, pero bueno, todavía nos queda reafirmar y demostrar en el campo, por los puntos, por las que duelen, que somos capaces de todo lo bien que hemos hecho, lo bueno que hemos hecho en las primeras 4 jornadas y en estos amistosos, mantenerlo en las que duelen, ¿no? Después, lo otro que comentas, a ver, yo no he cambiado nada, ¿no? Yo en todo caso vengo a integrarme a un proceso que ya estaba en rodaje, ¿no? De la misma manera que los jugadores no nacen el día en que uno los empieza a entrenar, sino que ya vienen con otras vivencias y con otras historias que han pasado por detrás de ellos, y eso uno lo tiene que entender. El Guayaquil City viene rodando desde hace 3, 4 años ya, y yo en todo caso me he integrado a un proyecto que ya estaba rodando, ¿no? Y dentro de eso yo lo primero que noté cuando llegué acá, que yo ya venía siguiendo el campeonato ecuatoriano desde hace bastante tiempo, porque tengo un amigo muy querido que jugó aquí en Ecuador, Andrés Lamas, que tuvo un paso por Barcelona. Andrés Lamas, claro que sí, estuvo en Barcelona. Claro, Independiente también. Y por Independiente, un amigo muy querido, fue compañero de fútbol de mi hermano, de equipo de mi hermano, compañero del colegio de mi hermano también. Y bueno, y por mi amistad con Paul. Entonces, el campeonato ecuatoriano es un campeonato que yo venía siguiendo de manera intermitente, pero venía siguiendo. Lo primero que me llamó la atención fue la calidad de los jugadores. Es que no hay idea futbolística que no se sustente, que no empiece y que no acabe en los jugadores, ¿no? Y eso fue lo primero que a mí me llamó la atención. Es decir, uno llega y se encuentra con jugadores que tienen un nivel global brutal, ¿no? Es decir, son tipos que tienen una capacidad, una exuberancia física tremenda, que tienen una capacidad técnica que es fuera de serie realmente, ¿no? Y velocidad también. sí, por eso, o sea, una velocidad, una capacidad de correr a los espacios, de atacar espacios que es tremendo, ¿no? Y lo primero que a mí se me pasó por la cabeza fue, ¿cómo vamos a hacer para que no nos contragolpeen? Lo primero, porque
a Paul le encanta el juego de posesión. posesión, ¿no? Y bueno, da para hablar mucho el tema de la posesión, ¿no? Porque hay un montón de leyendas por ahí alrededor de la posesión, alrededor de los altos porcentajes de posesión. Y bueno, y es un tema que yo sé que en los aficionados y en ocasiones en el periodismo cala hondo, ¿no? A nosotros nos gusta la posesión, pero bueno, nos gusta sobre todo hacer goles y que no los hagan, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a intentar, ¿cómo vamos a hacer para que no nos contragolpeen? Porque al fin y al cabo, cuando uno se va adelantando y tiene la intención colectiva de juntarse en campo contrario, es un proceso que no puede estar desconectado de lo que va a pasar cuando yo pierda el balón, entendiendo que la mayoría de veces en las que yo disponga del balón, no voy a conseguir marcar gol. En la mayoría de veces no voy a conseguir finalizar la jugada. La mayoría de las veces lo que va a pasar es que voy a perder la pelota. Y si yo pierdo la pelota y estoy a 70 metros de mi arco, me queda mucho espacio por recorrer con rivales que en su amplia mayoría, en este fútbol ecuatoriano, se construyen a partir de esa idea, a partir de la idea de ceder terreno para recuperar el balón en determinados espacios y aprovechar esa exuberancia física que tienen sus jugadores más adelantados y correr. Entonces nosotros empezamos a evolucionar lo que ya existía, no empezar de cero, sino a evolucionar lo que ya existía, que era mucho, y empezar a matizar determinadas cosas. Y por suerte nos encontramos con un grupo de jugadores fantástico, no solamente en lo futbolístico, no solamente en lo físico, no solamente en lo táctico, sino en lo actitudinal, que tuvieron una apertura de mente notable para aceptar y empezar a implementar algunas cosas que, bueno, que yo pude haber aportado al equipo, ¿no? Yo creo que el factor diferencial es ese, es la calidad de los jugadores y la predisposición que ellos han tenido para empezar a implementar algunas ideas que seguramente ellos ya conocían, pero ellos no sabían que las conocían. Yo creo que el jugador de fútbol es el que más sabe del juego, ¿sí? No somos los entrenadores ni los analistas. El que más sabe del juego es el jugador. Otra cosa es que ellos a veces, por diferentes circunstancias, no son capaces de articular en palabras todo aquello que saben, pero que ellos son los que más se entienden del juego, yo no tengo ningún tipo de duda. Y ahí fuimos construyendo todo esto, ¿no? Con muchas cosas que salieron bien, con muchas cosas que no han salido tan bien, pero que hemos ido poco a poco corrigiendo. Y con muchas cosas que hoy tenemos claras y que hoy creemos que son así y que nos va a ir bien así, y la competición nos va a ir demostrando que no son tan así y que las vamos a tener que ir cambiando sobre el camino. Por eso yo al principio les decía, la capacidad del equipo como organismo viviente de irse adaptando a las circunstancias. Porque hoy nos vamos a enfrentar con un rival. El viernes nos vamos a enfrentar con un rival que va a permitir que pasen unas determinadas cosas y que no nos va a permitir que hagamos otras. Bueno, el rival que vamos a enfrentar dentro de 3 semanas va a ver ese partido y va a aprender de ese partido y nos va a ir proponiendo desafíos diferentes en cada jornada. Entonces, el juego de Guayaquil City de hoy no es el juego de Guayaquil City de hace 6 meses, ni será, se los puedo adelantar, el juego de Guayaquil City dentro de 3 meses, porque nos vamos a ver forzados a evolucionar, nos vamos a ver forzados a cambiar. Entonces, pero yo tengo claro que el factor diferencial en todo esto es, por un lado, la apertura de Paul a muchas cosas que se han ido introduciendo, que a él le gustan, que él ya las tenía en la cabeza y que de alguna forma mi presencia o mis propuestas han ido reafirmando en su voluntad, y la calidad y la apertura de los jugadores. Yo creo que sin esos elementos puede venir cualquiera que con toda su buena voluntad y todas sus buenas ideas, si no se encuentra con eso del otro lado, el proyecto no va a ir adelante. De acuerdo. A Camilo lo pueden encontrar en las redes sociales como Camilo Speranza, con S y con Z.
Bueno, si es que en algún momento se me daña la conexión, Víctor va a tomar los hilos. Ya vamos a dar paso a tu pregunta, Cristian, que está ansioso, muy ansioso por preguntarle a Camilo, pero la sesión está por terminarse. Si es que me permites, Camilo, te voy a pasar un nuevo link y a todos ustedes les voy a pasar un nuevo link para poder conectarnos a la sesión, porque esta sesión está por terminarse. ¿Vale? Claro. Perfecto.